Creo que seguramente va a haber gente que no pudo estar en el encuentro sincrónico del miércoles, pero la clase ya está subida, así que ahí pueden escuchar. Yo hoy voy a trabajar, voy a focalizar en estrategias de enseñanza, pero voy a encuadrar este tema. Hola Azul, que está saludando. Voy a encuadrar este tema en el ámbito de lo que es la programación didáctica y la elaboración de secuencias didácticas. Entonces, vamos con, a ver, perdón, voy a compartir pantalla. Este tema de la programación didáctica o diseño curricular, tiene distintos nombres, es explícitamente trabajado en la clase que subió María, y es un material escrito por mí de manera muy detallada, así que yo acá por eso no me voy a referir parte por parte de la programación, porque ustedes ya lo tienen escrito. Bueno, en primer lugar, la cuestión de qué significa programar. La programación es siempre una previsión, una anticipación de la acción. Y básicamente tiene que ver con tomar decisiones, pero como estamos diciendo aquí, decisiones que valgan la pena, sobre, como dice este autor español, Dino Salinas, decisiones sobre situaciones cotidianas, sobre acontecimientos imprevisibles, referidos a un grupo de personas concretas que están juntas por su edad o por su interés académico. Acá me gusta esta cita porque nos lleva a la realidad encarnada del aula. Nosotros no planificamos para seres abstractos, sino para seres humanos concretos de carne y hueso. La cuestión es que la planificación o la programación tienen carácter público, y esto a veces cuesta entender en las instituciones. Hay cierto como resquemor a mostrar los proyectos, los planes, los programas, cuando en realidad, sobre todo si son instituciones públicas, la planificación tiene que ver con un compromiso, con el compromiso sustantivo de la institución educativa y su misión de formadora. Sin embargo, no sé, hay instituciones que a mí le han negado a alumnos míos mostrarle planes y programas para ver que no copiemos ideas. Bueno, esta cosa así medio, no sé, paranoica e infantil. Pero bueno, hay que tener en cuenta entonces que el carácter público y que sea público implica también que siempre puede ser criticado y mejorado un plan, un proyecto. Ahora, a mí me interesa destacar esto, ¿no? Que planificar sobre todo implica reflexionar. No es copiar lo que hicieron otros, o copiarse a uno mismo o a la cátedra misma, hacer todos los años copiar la planificación. No, la planificación es reconocer la situación única de cada dictado de la materia, porque únicos son los estudiantes, los grupos de alumnos varían, y nosotros tampoco somos los mismos año tras año. Entonces, es preciso reflexionar, debatir y tomar decisiones sobre qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar, qué y cómo vamos a evaluar. Es importante reflexionar sobre el contenido cultural y social del currículum, cuál es el significado ideológico, que siempre es conflictivo. Sobre esto yo después voy a volver. Ahora bien, esto ustedes lo tienen desarrollado en la clase escrita que está en el aula virtual. ¿Por qué programar? Bueno, acá un colega de la UBA, Daniel Feldman, dice, bueno, por lo menos por 3 razones.
Primero, la enseñanza es una actividad intencional y siempre tiene finalidades. Por lo tanto, si queremos que esas finalidades se alcancen o que se concreten, tenemos que prever qué vamos a hacer. En segundo lugar, la enseñanza siempre opera en situación de restricción. No tenemos todo el tiempo que deseamos, a veces no tenemos todos los recursos que nos gustaría disponer. Hay normativas que hay que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser estratégico en lo que uno propone. Y por último, la enseñanza siempre opera en ambientes complejos. Por lo tanto, dejar un curso al azar es altamente peligroso, irresponsable y una falta de respeto para los estudiantes. Como yo decía en la clase del miércoles, la programación está encadenada con propuestas de mayor generalidad. Tenemos el plan de estudio que contiene la definición del perfil, de los propósitos, la secuencia de organización de contenidos, tipo de unidades curriculares o materias, carga horaria, El plan de estudios en educación superior es el marco general. De ese marco se va a desprender los programas o las planificaciones de cada unidad curricular. Yo estoy llamando unidad curricular a las materias, recuerden que eso dijimos el miércoles. Acá se definen objetivos, propósitos, contenidos, metodologías, evaluación, promoción, etc. Y el tercer nivel, el más micro, en el que tenemos que comenzar a tener mayor detalle en el diseño de las actividades, uso de recursos y distribución de tiempo, es la planificación de unidades didácticas, bloques o proyectos de enseñanza. El programa, en la perspectiva que estamos proponiéndoles, puede ser entendido tanto como punto de partida, como mediación del docente y como punto de llegada. En todas estas cuestiones siempre estamos tomando decisiones personales y colectivas. El programa como punto de partida, porque ahí es donde está el hincapié en la previsión que vamos a hacer. Es lo que nos permite imaginarnos, hipotetizar, conjeturar, pero también es el punto de llegada porque es el resultado de un proceso de reflexión y de decisiones que hemos hecho. Ahora, lo fundamental es lo que está en el medio. El programa es uno de los elementos en donde operamos nosotros como mediadores. Mediadores entre el plan de estudio y los estudiantes, entre los contenidos considerados valiosos y los estudiantes. Y nuestra mediación, además, la hacemos sobre la base de nuestra experiencia, de nuestros saberes, de nuestras ideologías y de nuestra experticia. Bien, ¿sobre qué decidimos? Porque yo desde hoy estoy haciendo hincapié. ¿Sobre qué decidimos al programar? ¿Cuál es el sentido formativo de la materia en el plan de estudio? ¿Para qué está mi materia en este plan de estudio? En otras palabras, ¿qué le aporta esta materia, esta unidad curricular a la formación del graduado? ¿Cuáles son mis propósitos, los objetivos que consideramos importantes definir? ¿Qué contenidos? ¿Desde qué enfoque se van a trabajar los contenidos? ¿Cuánto? Eso significa el alcance. ¿Cuánto? ¿Qué relaciones vamos a establecer entre los contenidos que se seleccionen? ¿Qué estrategia metodológica? ¿Con qué actividades? ¿Cómo se van a articular las actividades entre sí? Acá estamos bien en lo que el otro día explicábamos, la unidad didáctica. Y por supuesto, cómo vamos a definir las instancias de evaluación. En todos estos, referido a todas estas decisiones, el marco referencial que tiene un programa es tanto el marco curricular, el plan de estudio, el marco epistemológico, es decir, los enfoques, metodologías que tiene nuestro campo disciplinar, el marco didáctico referido a qué enseñamos, qué evaluamos, cómo evaluamos, y el marco institucional es que nuestra materia está en un plan de estudio que a su vez es
una oferta que hace una institución educativa particular. Entonces, en relación con las decisiones que tomamos, acá estamos marcando los componentes o estructurantes didácticos básicos de la programación. Las intencionalidades que se expresan como objetivos o como propósitos. Recuerdo, objetivos son siempre las intencionalidades referidas a los aprendizajes de los estudiantes. Y los propósitos expresan las intencionalidades de los profesores. El otro componente fundamental son los contenidos, y cuando hablamos de contenidos incluimos conceptos, procedimientos, prácticas, valores y actitudes. Tercer componente, el metodológico, las estrategias, el cómo vamos a enseñar y con qué lo vamos a hacer. El cuarto, la evaluación, criterios, actividades e instrumentos. Los contenidos de la enseñanza. Y acá, bueno, este es un tema, perdón, ahí se parece que a alguien se le fue el micrófono. El currículum constituye una definición del contenido que se considera valioso enseñar. El currículum en nuestro caso sería el plan de estudio. Y la programación es una nueva instancia de definición del contenido. El contenido no es sinónimo de tema. Ustedes como futuros especialistas en educación superior tienen que tratar de elaborar una conceptualización de contenido compleja. No es el tema. El tema, como estamos indicando acá, es un recorte que se hace del conocimiento. Los conocimientos se convierten en contenido porque se los establece en relación con propósitos, en el marco de su transmisión y de una manera de transmitir. Esa es, contenido es el conocimiento que es transformado con intencionalidad pedagógica. Y yo sobre esto después también voy a volver. El contenido es inseparable de cómo se lo enseña. El contenido es contextualizado, se define a través de textos, tareas, actividades y contextos de aprendizaje. Nosotros cuando programamos elegimos dimensiones del contenido, informaciones, ejemplos, cuánto vamos a enseñar y cómo vamos a establecer relaciones dentro y fuera de la disciplina. Pero acá la relación es, este contenido que seleccionamos llega a los alumnos o es aprendido, puede ser aprendido mediante las actividades. Por eso la relevancia de esta relación entre contenido y actividad. Entonces, nosotros decidimos sobre los contenidos en función de un plan de estudio, de los propósitos que tiene la institución y las características de la institución, de los criterios académicos de nuestros campos de estudios, de las orientaciones y propuestas ofrecidas por... Lo que se trata es de pensar que a través de cómo nosotros definimos una secuencia, un orden de presentación de tareas y actividades, vamos a partir de una estructuración previa que tienen los alumnos del conocimiento. Nuestras actividades y tareas tienen que promover la desestructuración para que se llegue a una nueva estructuración más rica, cualitativamente mejor que la anterior. Entonces, la secuencia didáctica parte de los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. A través de nuestras actividades, de la secuencia de actividades que proponemos, en lo que generalmente es la etapa del desarrollo de la unidad didáctica, tenemos que tratar de generar confrontación, conflicto cognitivo, desequilibrio, desestructuración para que luego
a través de la evaluación formativa, evaluación formativa es aquella que nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo, podamos entender qué hemos reconstruido, cómo hemos vuelto a integrar el conocimiento de una manera más compleja. Bueno, entonces, en la línea de la secuencia, y esto es lo que están los ejemplos de las clases que hemos subido, perdón, los ejemplos de unidades didácticas que hemos subido al aula, estamos entonces en que toda unidad didáctica tiene un inicio, una apertura, en la que aparece esto, los conocimientos previos, el trabajo con los conocimientos previos. El desarrollo en el que vamos a promover la desestructuración, la curiosidad, los desafíos cognitivos, para llegar a un cierre que permita la reestructuración e integración de lo aprendido. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr esto? ¿Cómo hacemos? Y bueno, acá viene el gran elemento fundamental de la programación, que es la cuestión metodológica. ¿Se ve el Power? Sí, ¿no? Sí, Maite. Bueno. Ustedes tienen en la clase, ya está escrita la clase anterior. ¿A qué llamamos estrategias? Bueno, al conjunto de decisiones que tomamos los docentes para orientar la enseñanza en función de unos aprendizajes que consideramos valiosos que los alumnos realicen. La estrategia de enseñanza incluye el cómo enseñar un contenido particular, considerando qué queremos que comprendan los alumnos, por qué y para qué. Como dice Cecilia Diccio, estas decisiones, y esto lo venimos diciendo ya en casi todas las clases, estas decisiones estratégicas o metodológicas se apoyan en nuestras teorías y experiencias que constituyen el conocimiento pedagógico didáctico del docente. Así entonces, cuando nosotros pensamos nuestra programación y nuestras unidades didácticas, lo que realizamos es una construcción didáctica. Esta construcción didáctica del docente es un proceso complejo referido a cómo vamos gestando, cómo vamos creando y definiendo una propuesta de enseñanza. Acá decimos, la construcción didáctica da cuenta de una elaboración asociada a la recontextualización que realizan maestros y profesores de los diseños curriculares que operan como regulaciones más generales de sus prácticas. Y esto se llaman macrodecisiones. Es decir, nosotros cuando estamos ya programando, estamos haciendo esa mediación de la cual yo ya hablaba, construyendo un puente entre el plan de estudio y el grupo de alumnos. Y acá, teniendo en cuenta el perfil del graduado, las competencias, los alcances del título, las prácticas profesionales, los procedimientos fundamentales y conceptos fundamentales de la disciplina que enseñamos, la carga horaria que tiene nuestra materia, si es correlativa de qué y cuáles son nuestras correlativas, las que vienen antes. Todo esto es un engranaje complejo sobre el que tomamos decisiones en función de nuestro saber didáctico, de lo que sabemos del currículum, de la institución, de los alumnos, etc. A partir de esto vamos haciendo otras definiciones, otra construcción como la construcción metodológica. Yo les diría que este es el corazón del oficio en lo que hace al pensamiento del docente. La expresión construcción metodológica reconoce al docente
como sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza. La propuesta de enseñanza, esto que hacemos al programar, deviene así fruto de un acto singularmente creativo que articula la lógica de la disciplina, las posibilidades de aprendizaje de esa disciplina que tienen los alumnos y las situaciones y los contextos particulares donde la lógica de la disciplina y la lógica de los alumnos se cruzan. Entonces tenemos que la construcción metodológica es un acto singularmente creativo que articula la lógica de la disciplina y los enfoques, la posibilidad de aprendizaje de alumnos y alumnas, situaciones y contextos particulares, actividades, materiales, interacciones y, por supuesto, nuestro propio posicionamiento axiológico e ideológico. La configuración didáctica alude a una ya manera particular del docente en la clase. Y esta manera particular tiene que ver con cómo se aborda la disciplina, las formas particulares como enseñamos, cómo organizamos la clase y realizamos adaptaciones al contexto institucional. Entonces, la construcción didáctica, la construcción metodológica y la configuración didáctica están interrelacionadas y les digo que las distinguimos a nivel teórico. En la vida cotidiana estas construcciones están interrelacionadas de una manera también muy compleja. Ahora bien, en relación con las formas de enseñar, ¿cuál es el impacto y el alcance de las decisiones metodológicas? ¿Se aprende lo mismo en todas las situaciones? ¿La forma también es contenido? ¿Cómo articulamos la lógica de las disciplinas con la de los sujetos y los problemas de la práctica y de la vida cotidiana? Bueno, acá hay, no sé por qué no está acá ahora, lo voy a poner y vamos a volver a subir el PowerPoint, me falta el autor, de Miguel Díaz, un especialista en estos temas. Él habla de 3 modelos didácticos. Él habla de un modelo en la educación superior, un modelo centrado en la teoría, otro en la práctica y otro en proyectos. Y él dice que los 3 modelos, el que enfatiza la teoría, el que enfatiza la práctica y el que enfatiza los proyectos, los 3 son necesarios. Por eso no hay una única manera de enseñar y aprender, porque depende de en dónde se está haciendo hincapié, en qué tipos de aprendizaje queremos que los alumnos realicen. Entonces, ahí está, de Miguel Díaz, 2006. El modelo centrado en la teoría. Acá hacemos referencia a las estrategias didácticas que giran en torno al contenido teórico de las disciplinas. Acá el objetivo fundamental es que los estudiantes adquieran los conocimientos vinculados con las materias establecidas y desarrollar capacidades intelectuales para que puedan comprender y explicar las relaciones existentes entre los fenómenos objeto de estudio. Se adopta el método expositivo o clase magistral como método de enseñanza y se utiliza como modalidad organizativa el agrupamiento en grandes grupos. Las estrategias de evaluación se definen para estimar la retención y comprensión de la información recibida, por ejemplo, pruebas objetivas de desarrollo, exámenes orales. Bueno, esta clase es un ejemplo de este modelo centrado en la teoría. Después tenemos uno centrado en la práctica. Estos son los que están orientados a la aplicación de conocimientos a situaciones concretas y que los estudiantes puedan desplegar habilidades y destrezas relacionadas con la materia. Acá el eje, el núcleo, es cómo actuar, lo que requiere reuniones en pequeños grupos, ya sea a través de seminarios, talleres, grupos de trabajo,
y la utilización de métodos apropiados a los objetivos y competencias que se pretenden alcanzar en cada caso. Estamos aludiendo a las metodologías de estudio de casos, aprendizaje basado en problema, la ABP, el trabajo cooperativo. Los modelos centrados en los proyectos. Estas aluden a formas de trabajo donde los estudiantes tienen que diseñar, aplicar y evaluar un plan para la resolución de una tarea, ya sea real o simulada, de tipo profesional. Esto pasa mucho en ingeniería, en algunas de las prácticas de medicina, en arquitectura. Estrategias didácticas en las que domina el estudio y trabajo personal del estudiante, ya que es él o ella quien, bajo la supervisión del profesor, debe ejecutar toda la actividad, plantear las teorías, recoger los datos, hacer los cálculos, ejecutar las pruebas o ensayos, realizar las demostraciones, verificar las soluciones, evaluar los resultados, etc. Los métodos asociados a este modelo son el aprendizaje orientado a proyectos, resolución de problemas y contratos de trabajo, pasantías, podemos poner acá también. Ahora bien, en relación con las estrategias, y esto ustedes lo tienen en la clase escrita, no hay una única manera de enseñar apropiada para todas las situaciones. Como estamos diciendo acá, la mejor estrategia es aquella que resulta más efectiva para alcanzar un objetivo determinado en una situación específica. Solamente cuando los docentes tienen conciencia de los diferentes tipos de contenido, pueden identificar la estrategia más efectiva. Y la selección y el uso de una estrategia solamente puede ocurrir si el docente posee un repertorio de técnicas. Por eso hay que formarse. Hay que tener en cuenta también que nuestras estrategias tienen que ayudar, y sobre todo la evaluación formativa, ayudar al alumno a convertirse en estudiante. A ver, si nosotros asumimos que la escuela, cuando yo hablo de escuela hablo en sentido genérico, todos los niveles. Es un ambiente artificial. ¿Qué quiero decir con un ambiente artificial? Un ambiente creado por el hombre para la reproducción cultural. Quiere decir que lo que acontece en la escuela no es natural, es cultural, es una construcción histórica y cultural. Por lo tanto, uno aprende. Yo puedo ser niña, niño, adolescente, joven, adulta, pero soy niña, niño, adolescente, joven, adulta en algún lugar, en algún nivel o curso de la escuela. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo que aprender a desenvolverme como estudiante. Y esto, como estamos diciendo, lo dice Alaba, no yo, es un proceso tan complejo porque implica aprender el oficio del estudiante. Yo algún día voy a investigar esto, no sé cuándo, pero bueno, yo creo, miren, que es tan complejo entender qué es ser estudiante de cada nivel, que nos lleva casi todo el nivel, y cuando lo aprendemos pasamos al nivel siguiente. Por ejemplo, yo creo que en primaria los niños y las niñas se dan cuenta que es la escuela, que ya no es más el jardín, cuando están en sexto o séptimo grado. Después ya se van. Después ingresan a la secundaria. Cuando le agarraron la mano a la cantidad de profesores, diversidad de materias, ya es cuarto o quinto, ya se están yendo. Y después tienen que hacer todo otro aprendizaje de qué es ser estudiante universitario. Y nosotros tenemos también que hacernos cargo de esto, también es nuestra responsabilidad. Esto lo quería decir en relación con las decisiones estratégicas. Cuando hablamos de sujetos concretos, estamos hablando de estos sujetos. No es lo mismo estar en una cátedra de primer año, de tercero o de quinto.
Y la enseñanza situada, que tiene que ver con lo que estoy hablando, hace alusión a ese aprendizaje experiencial, activo, que requiere de actividades auténticas. ¿Cuáles son las actividades auténticas? ¿Qué quiero decir yo con lo auténtico? Son aquellas actividades que sitúan al alumno lo más cerca de la realidad concreta, de la práctica profesional o de cómo se piensa y se produce conocimiento en el campo disciplinar. Las actividades auténticas promueven aprendizajes del tipo de pensamiento y habilidades para resolver problemas importantes en los contextos fuera de la escuela, sean o no las actividades en sí un reflejo de lo que hacen los practicantes reales. Por estas características, las actividades auténticas ayudan a aprender a pensar y aprender a aprender. Las actividades auténticas tienen que ser realistas, relevantes, socializantes, constructivas. ¿Cuáles son? Bueno, acá tienen. Hay otras, pero digamos, las clásicas son estas tres. El ABP, el estudio de casos, el método de proyecto, y las tres estrategias se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, sea real o simulado, el desarrollo de capacidades reflexivas y críticas, el pensamiento de alto nivel, la participación en prácticas sociales auténticas de la comunidad. Acuérdense de lo que yo les estuve explicando respecto a las comunidades de prácticas, ¿no? Tiene que ver con esto. Con este aprendizaje de las prácticas, que es el cognitive, yo soy muy mal hablando en inglés, apprenticeship, conjuntos de métodos que intentan promover la enculturación de los alumnos en prácticas auténticas a través de la actividad y la interacción social, de un modo similar a lo que ocurre en el aprendizaje de un oficio, el aprendizaje de la práctica. La comunidad de práctica es muy importante porque es solo dentro de esa comunidad de práctica, en la interacción social, donde se aprende esta práctica. ¿Y cuáles son los rasgos más destacados de estos trabajos? Que por supuesto son grupales. Resolución colectiva de problemas, desempeños de múltiples roles, confrontación de estrategias poco efectivas o misconception serían errores conceptuales, desarrollo de destrezas para el trabajo colaborativo. Bien, entonces, el empleo de problemas en la enseñanza no es una cuestión de todo o nada, sino podemos pensar que hay una relación en la que podemos ir de una mayor guía del docente a una mayor autonomía del alumno. Podemos en algún momento inicial estar más las estrategias centradas en nuestra intervención, como dice ahí, el docente pregunta, presenta problemas, los alumnos buscan la solución, estamos demostración, luego una indagación guiada, la indagación hasta llegar al ABP, que es donde el alumno actúa con plena autonomía. El aprendizaje basado en problemas presenta siempre una situación que exige una explicación lógica y cuya solución está fuera del alcance de los recursos intelectuales inmediatos que posee el sujeto. No se resuelve con el conocimiento previo, no es un ejercicio de aplicación, no son los problemas matemáticos que generalmente no es ese problema, no es tampoco una pregunta, es una situación que exige buscar información y razonar para ver cómo se resuelve. En el ABP se presentan situaciones reales o simulaciones auténticas vinculadas con la aplicación de conocimientos o ejercicios profesionales
en las que el alumno debe analizar la situación y elegir o construir alternativas viables de solución. Hay que identificar el problema. Hasta en eso hay autonomía. Uno presenta la situación y el grupo tiene que decir cuál es el problema. Identificar, y esto es lo fundamental, una vez que nos damos cuenta, el grupo se da cuenta cuál es el problema, lo define, tiene que decidir qué necesita saber para poder entender más el problema. Y por lo tanto, después hay que buscar y seleccionar la información pertinente, generar comprensiones que amplían y profundizan los conocimientos. Entonces, el objetivo del ABP no es la solución del problema, porque el problema puede no tener solución o tener diversas soluciones. El objetivo del ABP es ampliar el conocimiento, profundizar y enriquecer las comprensiones. Y acá entonces ustedes tienen variantes de problemas más centrados en la disciplina, como dice ahí en la izquierda, en la base, problemas del campo profesional, a problemas de la vida profesional o de la vida cotidiana, que son las de mayor nivel de integración de disciplinas. Problemas que van de la mayor dirección del docente, que orienta, plantea los problemas, le va diciendo al alumno lo que tiene que hacer, a la mayor autonomía de los alumnos que formulan el problema, buscan la solución, con orientación del profesor y evalúan las soluciones, ¿sí? Bueno, estos criterios ustedes los van a leer después, yo esto voy a ir más rápido. Están los materiales de lectura, recomiendo que lean los materiales del Instituto Tecnológico de Monterrey, porque para mí son los mejores, cómo definen y explican el ABP, el método de proyecto y el estudio de casos. Simplemente para ilustrar, bueno, ¿dónde tiene origen el ABP? En la educación médica, en la década de los 60, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Surgió como alternativa a las críticas que estaban teniendo en ese momento la formación de los médicos. El ABP es una experiencia pedagógica organizada para investigar y resolver problemas que se presentan enredados en el mundo real. Compromete activamente a los estudiantes como responsables de la situación problemática, organiza el currículum alrededor de problemas holísticos, crea un ambiente de aprendizaje en el que los docentes alientan a los alumnos a pensar y los guían en su indagación. A través del análisis de la situación problemática, los alumnos identifican y formulan problemas, deciden qué necesitan aprender para solucionarlo, buscan información y la organizan, etc. El ABP es usado tanto como estrategia didáctica o como modelo de diseño de un plan de estudio, o como una estrategia de un curso. Lo del plan de estudio lo vamos a ver en la materia sobre currículum. Bueno, esto está todo subido, vamos al estudio de casos. El estudio de casos también plantea problemas y también plantea problemas de la vida profesional, del campo de la práctica profesional, y también es una estrategia de trabajo en grupos. Pero acá hay algo que varía. En el ABP, el foco está en ampliar el conocimiento y la comprensión. Acá, en el estudio de casos, fíjense ahí abajo en rojo, colocan al estudiante en la situación de tener que tomar algún tipo de decisión. Por eso es una estrategia que tiene carácter dramático. Tienen que ponerse en los roles de. Lo más común, esto se lo usa en derecho y en el campo de la administración también, es el role-playing, o sea, el simular toda una situación, pues el carácter dramático, hay que ponerse en lugar de los personajes o protagonistas del caso para ver cuáles son las mejores decisiones que se pueden tomar.
Fíjense, entonces, los casos del estudio de casos son problemas, situaciones tomadas de la realidad a las que se da forma de relato, siempre una narración el caso. Tiene la ventaja de plantear una situación muy cercana a la vida real, auténtica y significativa para el estudiante. Plantea analogías o representaciones desarrolladas y precisas de una realidad particular. Incluye información y datos. Bueno, acá hay una diferencia también con el ABP. En el ABP, los integrantes de cada grupo tienen que ir a buscar la información y decidir qué información tienen que buscar. En el caso no, en el método de caso ya se le da toda la información que necesitan y si puede, y mejor si es en distintos soportes, expedientes, documentación, impresa, audio, toda la información posible. ¿Para qué se use? Promueve la comprensión, el análisis y organización de la información, síntesis y juicio crítico, toma de decisiones, solución de problemas. No apunta tanto a la adquisición de conocimientos, sino a la posibilidad de operar con los conocimientos disponibles, de aplicar lo aprendido a situaciones complejas. El caso tiene que ser verosímil, plantear situaciones controvertidas, problemáticas, todos los elementos, todo lo que se necesita saber en torno al caso ya tiene que estar presentado, tiene que tener una estructura, una consigna, cuáles son los roles, quiénes van a hacer esos roles, interpretar datos y organizarlos en una síntesis, presentar cuadro de situación, proponer soluciones, reformas, detectar, jerarquizar problemas, detectar insuficiencia de información. Esta metodología se origina en Harvard, miren el año, hacia 1914, o sea, hablamos de innovación, pero en sí no son tan, en lo que el tiempo hace, no es tanto una innovación. Recién hacia 1935 se extiende. La gran ventaja que tiene es el entrenamiento para la formación teórica práctica de los estudiantes, y en el material que yo les comentaba del Instituto Tecnológico de Monterrey, ustedes van a encontrar estos tipos de casos. Casos de valores, de incidentes, de solución razonada, donde se aplica la imaginación, casos de búsqueda real, casos temáticos. En relación con el método de proyectos. Los proyectos incluyen actividades que pueden requerir que los estudiantes investiguen, construyan y analicen información que coincida con los objetivos específicos a las tareas. Método de proyectos ideal para las cátedras que hacen extensionismo. Lo importante es que esté organizado alrededor de actividades en las que el alumno aprenda a través de la experiencia personal, activa y directa, a fin de iluminar, reforzar y asimilar el aprendizaje. En el caso de los proyectos se plantean situaciones que también los alumnos puedan comprender y aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver problemas y mejorar las comunidades donde se desenvuelve. Por eso es aprendizaje experiencial. Importa la toma de conciencia sobre el rol que los alumnos tienen en sus comunidades. En el método de proyecto se focaliza preparar a los alumnos para la ciudadanía, el compromiso profesional. Se origina también en la Universidad de Columbia, a principios del siglo XX. Kilpatrick, que es uno de los representantes del famoso movimiento de la Escuela Nueva, presenta ese desarrollo de proyectos. También los proyectos pueden servir para organizar el plan de estudio, como ser usado, como generalmente se lo usa como estrategia de enseñanza. En la Argentina tenemos experiencias plenas de este tipo yo les diría, de filosofía educativa a través de la experiencia. En el caso de escuelas agronómicas, de artes, las hermanas Cosettini en Santa Fe, el maestro Iglesias en la educación rural. Entonces, el origen de esta metodología tiene que ver, como yo les decía, con el movimiento de la
escuela nueva en las primeras décadas del siglo XX, sus precursores allá en la historia es el pensamiento rusoniano, Pestalozzi, Froebel. Es un movimiento de la escuela nueva que recupera y pone en el centro la actividad del alumno. Bien. ¿Y qué pasa con el contenido? Porque está todo bien, pero el contenido tiene que ser enseñado y aprendido. Y yo les propongo leer esto que escribió Sábato, porque es muy interesante y tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos para vehiculizar el conocimiento. Fíjense lo que dice Ernesto Sábato. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra, me dice, estupefacto. Reflexiono unos instantes y luego, con menos entusiasmo, le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo, me dice mi amigo con bastante alegría. Pero hay algo que todavía no entiendo. Esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me zumbo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes y campanas. Ahora sí, ahora entiendo la relatividad, exclama mi amigo con alegría. Sí, le respondo amargamente, pero ahora no es más la relatividad. Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esto que escribió Sábato respecto de las decisiones que tenemos que tomar nosotros para que nuestros queridísimos alumnos entiendan y comprendan? No sé si quieren participar por el chat o decir algo. Liliana, que te veo tu carita. Liliana Robles, ¿querés decir algo? Que te veo sonreír. Dale, dale, Liliana. Sonate porque justo te estoy viendo. No, no. Profe, no, genial, me encanta Sábato, pero estoy pensando nada más como soy profesora de lengua y literatura, como la ficción, ¿no? Fue cambiando desde lo científico a lo ficcional y el contenido se transformó. Lo que él pretendía enseñar en un principio, hablar en un principio sobre un determinado, digamos, contenido en nuestra área, se transformó en una cosa totalmente distinta y tenía que hablar de otra cosa. O sea, por ahí nuestras estrategias se van modificando en el camino de la enseñanza misma, ¿no? De la práctica docente misma. Sí, esas son las incontingencias, digo, de enseñar y cómo al irnos a lo más coloquial, a lo más práctico, a lo más relacionado al mundo, se van transformando los contenidos mismos, a veces, ¿o no? Creo entender eso. Yo no sé si usted, bueno, todavía no han llegado, van a leer ahora la clase escrita, ¿no? Sobre programación, donde trabajo la cuestión de los contenidos. Yo el lunes voy a volver sobre la cuestión del contenido, vamos a volver sobre los contenidos y sobre la evaluación. Pero el gran desafío que tenemos los docentes, y cuanto más especialistas somos en nuestra disciplina, más nos damos cuenta de esto, como lo está diciendo acá, ejemplificando Sábato, es que en aras de ayudar a comprender, podemos desvirtuar el conocimiento, desnaturalizarlo, sacarle lo que tiene de, digamos, de definición esencial, ¿no? Disciplinar. Ahora, los especialistas, los
los pedagogos que trabajan estas cuestiones nos dicen que es inevitable. Es inevitable tener que transformar los conocimientos disciplinares para hacerlos asequibles a los estudiantes. Exactamente. Eso no quiere decir que estamos en un camino, en un callejón sin salida. Lo que nos están diciendo es, bueno, el conocimiento disciplinar se produce con objetivos de intencionalidad disciplinar, epistemológica, a ver, producir conocimiento para el campo, ¿no es cierto? Esa es la investigación básica, lo que decimos investigación básica. Ahora, no se la hace con fines de que sea enseñado por un manual o un tratado. Entonces, ese conocimiento producido en la comunidad académica, hasta que llega a los estudiantes, necesariamente es transformado, porque ya no circula con el objeto de ser validado, discutido, compartido, divulgado en la comunidad científica, sino que transita un camino para poder ser aprendido por estudiantes, que en el único caso, que tienen la intención similar a la de la comunidad académica es cuando hacen la licenciatura en el campo disciplinar. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo estoy estudiando licenciatura en química, me estoy preparando para ser investigadora en el campo de la química. Ahora, si soy ingeniera agrónoma, si soy bioquímica, si soy ingeniera en alimentos, o técnica en alimentos, o nutricionista, el aprendizaje de la química tiene otro sentido. ¿Me estoy explicando? Y esto hace que se tenga que transformar. Ahora, ¿cómo hacemos esta transformación? Sí, y acá volvemos otra vez a las concepciones del inicio que yo les hablaba y que retomo los enfoques didácticos, pero acá lo estoy poniendo al servicio de los contenidos. Si yo presento ese saber disciplinar como una entidad en la que supongo que hay una transferencia mecánica lineal del corpus teórico a la cabeza de los estudiantes, o una concepción como sistema en la que voy a tratar de problematizar y buscar sentido, o si el conocimiento que enseñamos es un producto de un proceso sociohistórico de construcción, y lo que buscamos o se transfiere a través de la comprensión y yo pondría ahí reconstrucción del saber. En este sentido, la retomo como siempre a mi gran maestra Alicia Camiloni, que dice, es indispensable para el docente poner atención, no solo en los temas que han de integrar los programas y que deben ser tratados en clase, sino también y simultáneamente en la manera en que se pueden considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La relación, acá vengo a algo que lo vengo diciendo desde el comienzo también, la relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento didáctico, son inescindibles. Los contenidos se transforman, van cambiando en la medida en que pasan por distintos ámbitos de decisión hasta que llegan al aula. El contenido a enseñar es aquello que las autoridades reconocidas como legítimas determinan que debe ser presentado a los alumnos en la escuela. En el caso de la universidad o de la educación superior, nosotros mismos, la comunidad disciplinar, es la que decide qué es lo que corresponde. Y el contenido de la enseñanza es lo que efectivamente los docentes transmiten a sus alumnos. Entonces, entre el contenido a enseñar y el contenido de la enseñanza hay una serie compleja de procesos de transformación. Lo importante entonces para la buena enseñanza, que es el enfoque que le estamos dando a esta materia, es recuperar todos los aportes posibles para dar buenas clases. Recuperar todo el aporte de la didáctica clásica, y es lo que ustedes van a encontrar, habrán encontrado ya en lo escrito
acerca de las formas básicas de enseñar, es decir, el interrogatorio didáctico, los ejemplos, el diálogo, etcétera, etcétera. La dimensión grupal y el uso de las nuevas tecnologías que como nunca en esta coyuntura estamos utilizando. Bien. Yo les cuento que presencialmente, cuando dictamos estas materias en las especializaciones en docencia, cuando lo hacemos de manera presencial, implementamos método de proyectos, más que de proyecto no, el ABP. Usamos el ABP y el método de caso, porque realmente para aprender ABP, aprender caso, aprender proyecto, ¿qué hay que hacer? Resolver problemas, resolver casos y hacer proyectos. Se aprende vivenciándolo. Yo por más clara que traté de ser en esta explicación, eso no reemplaza la vivencia de la experiencia. Por ahí, si acá en el grupo de alumnos hay gente del área de las ciencias de la salud, bueno, hoy por hoy no creo que haya institución formadora en ciencias de la salud que no use ABP. Lo mismo que en derecho y en el campo de las ciencias jurídicas, económicas y de la administración, el estudio de casos. Como ustedes vieron, por su origen no son metodologías que se crearon ayer. Lo que pasa es que es tan fuerte la impronta de la clase magistral y de la clase teórica para después ir a hacer unos trabajos prácticos en que aplicamos, es tan fuerte que llevamos más de un siglo tratando de cambiar y seguimos en la misma. Maite, Sí, Marcelo. permitime nomás agregar algo para que se pueda terminar de relacionar que todo esto que bien lo exponías toma relación con la primera clase de enfoque, de hecho. O sea, cómo toda la idea de enfoque, esta postura de reflexión sobre cómo uno aborda la práctica de enseñanza y cómo hay epistemología que fundamentan esa enseñanza, hay teoría psicológica que nos ayudan a comprender cómo aprende el otro. Todo eso se conjuga justamente con esto también, ¿no? A la hora de pensar la estrategia didáctica, porque es más probable que quizás un docente del enfoque más tradicional no acuda a una estrategia didáctica en su planificación, digo, de ABP, por ejemplo, sino que va a entrar en juego otras estrategias que quizás se acomoden o se adecúen a los enfoques en los que se sienta más cómodo a la hora de enseñar, de pensar la clase. Entonces todo eso se relaciona a la hora de llevarlo y de registrarlo en la programación de la enseñanza, como para que retomen eso que fuimos viendo en el inicio. Así es. Gracias, Marcelo. Y lo que dice Marcelo me da pie a mí para así como síntesis. Miren, uno enseña como es. Uno no puede, o sea, enseñamos en función de lo que creemos y de lo que somos. Y fundamentalmente de la relación que tenemos con el saber. Si para mí el saber consiste en una relación vertical autoritaria, y bueno, difícilmente yo voy a estar utilizando determinadas estrategias. Pero además, esto que estamos diciendo, y por favor hago mucho hincapié, la diversidad de estrategias no es de un todo o nada. No significa dejar de lado la explicación. No, por favor. La explicación del experto bien hecha, y yo eso le hablo en la clase escrita, desarrollo mucho sobre esa cuestión, una buena explicación puede ser un andamio fundamental para los estudiantes. ¿Por qué? Porque en una buena explicación el experto disciplinar transparenta relaciones conceptuales que por sí solo a lo mejor al alumno le lleva muchísimo tiempo. Ustedes piensen que un docente experto demora alrededor de 15 años. Esto es de investigación, no es que yo estoy diciendo aproximadamente. Las investigaciones referidas a la construcción del conocimiento profesional docente muestran que un experto, un profesor académico experto lleva entre 13 y 15 años de formación.
Quiere decir que cuando nosotros llegamos a esa experticia, ¿cuántos años ya tenemos en la disciplina? Mínimo 20, mínimo. Nosotros no podemos pretender que los alumnos en un semestre, cuatrimestre o en un año entiendan la disciplina como nosotros que llevamos 20, 15 años. Eso es imposible. Por eso, las operaciones del pensamiento que nosotros podemos visibilizar en las clases son fundamentales. La cuestión está en creer que con eso es suficiente. Esa es una parte. La otra parte está en que el alumno, si no hace, no aprende de manera, a ver, no son aprendizajes de calidad, no son aprendizajes auténticos, son aprendizajes más vinculados, ¿para qué? Para pasar un examen. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿eh? Que la estrategia le dé sentido al aprender desde otro lugar que no sea la justificación de pasar un examen, sino de comprender del aprendizaje pleno, como dice David Perkins. Bueno, yo les agradezco que están, espero haber sido clara, sigamos interactuando, si quieren comentar algo, por favor, tenemos unos minutitos, me gustaría que algo comenten, alguna idea fundamental que les quedó de la clase, o alguna inquietud o duda. Yo sé que en poco tiempo doy mucha información, pero bueno, estas son las restricciones, como dice Daniel Feldman, que tenemos, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Si quieren, por ahí alguien que haya aprendido, haciendo estudio de casos, aprendido, haciendo ABP, si quiere comentar algo. A ver, Azul. Sí, en mi caso, yo soy profesora de organización y administración de empresas y nosotros trabajamos con estudios de casos de empresas locales y eso ayuda mucho a los alumnos para poder entender la teoría aplicada a la práctica, porque por ahí uno explica de una manera, pero asociada a la realidad es distinta. Se nota mucho sobre todo con los alumnos que trabajan. Es como que ellos tienen una visión distinta de aquellos alumnos que no trabajan, entonces por ahí no entienden mucho la teoría y mediante los prácticos que nosotros realizamos con estudios de casos de organizaciones, es como que les queda más en claro. Perdón que no prenda mi cámara, pero están todos mis hijos, un desastre, pero yo estoy escuchando la clase. Quédate tranquila, Azul, que entendemos. Tengo 5 hijos, es un poco caótico. ¡Ay, 5 hijos! Sí. Ay, por eso no prendo la cámara. Mira, te aprobé la especialización, Azul, querida. Pero estoy escuchando. Aparte de ser los 5 hijos, más el gato, el perro, los autitos, el celular. No, 4 cotorritas tengo, 4 cotorritas tengo. Marido. Bueno, gracias, Azul, pero tal cual. Estudio de casos justamente para el área disciplinar que vos estás diciendo que enseñás. Y permite eso, la integración entre teoría y práctica se da naturalmente. Sí, María de los Ángeles quería decir algo. Ahí está María de los Ángeles. No se te escucha. Ay, no se la escucha. No se te escucha. A ver. Algo le pasa con el... Si estás con auricular, capaz en el micrófono del auricular. Sí, debe estar con el auricular eso. Tenemos con el... Ah, bueno. No sé qué estaba... Bueno, yo leo lo que dijiste, María de los Ángeles. A ver, ¿ahí? Sí, profe. Ay, ahí se te escucha, dale, ahora sí, dale. Soy profe en relaciones laborales, profe primer año. Y la verdad que todas las herramientas que podamos utilizar siempre son útiles. Y el ida y vuelta con los niños, en verdad, hace que uno genere nuevas herramientas para el día a día. Pero está bueno. Así es. Sí, gracias. Sí, así es. No, por favor.
Y sobre todo si estás en primer año, es esto de enseñarles a estudiar, enseñarles a relacionarse con el saber de otra manera. Ese es el gran desafío de esa etapa propedéutica de las carreras. También del bagaje que ellos ya traen, de cada uno sus particularidades. Exacto. Y sus diferentes edades. También. Hay chicos que han terminado el secundario el año pasado y hay chicos que hace 10 años y se están incorporando a iniciar en una carrera. Bueno, esto que vos decís, María de los Ángeles, lo vamos a retomar en currículum. ¿Qué pasa hoy en los estudios superiores? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Ya no es más esa homogeneidad etaria del chico, la chica de 17 y 18 años. Hoy hay de todas las edades y de diversos intereses. La gente por ahí viene de otra experiencia y eso es todo un desafío hoy para la formación universitaria y de educación superior. Y enamorarlos de la materia. Ah, eso es lo que más cuesta. Yo intento, pero en general no se enamoran de didáctica, son muy pocos. Yo trato de que se enamoren, sí, pero es medio problemático. Se enamoran, cada uno a su manera. Bueno. Yo doy el derecho civil, profesor. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Patito, Carlos, ¿qué tal? ¿Puedo decir algo? Obvio, te estoy invitando, dale, Pato. No, obviamente yo estoy hace varios años dictando la materia, ¿no es cierto?, en comunicación, y me tocó el primer cuatrimestre, la semana que arrancábamos, ¿viste?, pasar toda la virtualidad, ya teníamos el aula como ayuda a la presencialidad, y bueno, y en el momento de hacer los parciales, se nos planteó la duda, digamos, de, bueno, cómo encarar los parciales en el sentido de que nosotros lo tomábamos en el aula presenciales. Y entonces se me ocurrió una cuestión que tiene que ver mucho con la característica de comunicación, que la primera etapa, la tecnicatura, está muy volcada al periodismo, al ejercicio profesional, y la licenciatura, que son los otros 2 años, está más volcada, digamos, a esto, a lo que vos decís, lo que se enseña en una licenciatura, claro, en el campo disciplinar. En el campo disciplinar, y nosotros tenemos particularmente modalidades de tesis distintas, digamos que también tenemos producción, intervención, que son novedosas, digamos, por lo menos en la UNE, ¿no? Y entonces se me ocurrió armar un parcial donde ellos tenían que ver un reportaje a un especialista en cultura digital y discutir lo que él decía, digamos, en el reportaje, que estaba grabado, con el material, obviamente, que vimos en la unidad 1, mi materia es investigación en comunicación. Y bueno, pero no era lo mismo eso volcado al papel en una monografía, entonces se me ocurrió pedirles que lo expresen a través de un podcast. O sea, que graben, que ellos están preparados, digamos, para hacer, que graben un podcast, digamos, con toda la... Algunos lo hicieron solamente el audio, ¿no? Pero otros grabaron como si fuera un programa de radio. Fue realmente interesante cómo articularon todo lo que aprenden en la parte, digamos, más periodística o más vinculada a lo mediático, con temas que son más vinculados a la investigación, más teórico, y que se discuten actualmente en todos los ámbitos relacionados, ¿no es cierto?, a la comunicación, a la sociología, a la antropología, esto que vivimos ahora, ¿no es cierto?, del impacto de... Se está por cortar, ¿eh? Se está por cortar. Sí. Carlos, decime, pero bueno, quería contar esa experiencia. ¿Qué tal fue la producción? ¿Qué tal y muy buenas producciones, los chicos se engancharon, se esmeraron. Obviamente le dimos un límite de tiempo de solamente 7 minutos, pero máximo, ¿no? Y realmente fue muy interesante la producción. Inclusive le decía a los colegas que hay buenos insumos de las cosas que ellos discuten para el trabajo que venimos haciendo de cambio curricular, porque hay cosas que ellos discuten ahí del plan de la carrera, de la materia o de otras materias, no específicamente solamente la nuestra, así que me pareció muy interesante
muy válido. O sea, atesoro ese material para en algún momento hacerlo, compartirlo con los colegas, ¿no? Pero vos sabés qué te iba a decir, Carlos. Esos Sí. son materiales que tenés que recuperarlos Sí, para trabajar dos cosas. El aprender a estudiar en este caso esta carrera, y que los alumnos hagan metacognición de todos esos procesos que pusieron en juego, exacto. y también cómo desde lo didáctico y desde la evaluación presentar alternativas. Yo creo que esta situación especial de la pandemia nos obligó a ser creativos, y al ejercer esta creatividad hemos descubierto potencialidades de los estudiantes que en la presencialidad no las explotábamos. A mí en lo personal me pasó eso. He descubierto calidad de razonamiento de mis alumnos que en la presencialidad no nos dábamos el espacio, el lugar, algo pasó. Así que no significa que estos son todas flores, pero sí que nos ha puesto en situación de, generar demandas cognitivas y oportunidades de aprendizaje diferentes. Bueno, ya el otro día se me cortó hablando, así que que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta luego y muchas gracias. Chao. Chao. Chao, hasta luego.